Buenos días a todos. Como acaban de decir, comenzamos la jornada de hoy con una conferencia dedicada a cómo evangelizar en los medios de masas. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia de Bieito Rubido. Bieito, bienvenido a Alcalá de Henares. Es un placer y una suerte que nos puedas acompañar en la jornada de hoy. Bieito, como ven ustedes en el programa, nos hablará de cómo evangelizar contra viento y marea. Y nadie mejor que él para desarrollar este tema a través de su larga experiencia profesional. Bieito cuenta con una trayectoria brillante y excepcional dentro del mundo del periodismo español. Ha trabajado en las plataformas de comunicación de prensa, radio y televisión. Y para hablarnos de cómo evangelizar en los medios de masas, a Bieito le avala un largo currículum marcado sobre todo por el conocimiento y el esfuerzo, siempre dando la batalla, siempre contra viento y marea. Todas sus publicaciones, sus libros y artículos responden claramente a sus convicciones. Entre otras muchas cosas que les podría contar, Bieito ha sido director de La Voz de Galicia, director de ABC y en la actualidad dirige una cabecera histórica como es la del Debate, informando siempre desde la fidelidad a una línea editorial con sus valores y principios. Pues no me extiendo más. Bieito, estamos deseando de escucharte. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes. Señor Obispo, muchas gracias por acompañarnos. Tengo una gran admiración por él y por su nivel intelectual que lo tenemos que escuchar con más ocasiones. Bueno, hablar de la razón de hablar de medios de comunicación con el apellido católicos, pues yo creo que probablemente en España, como consecuencia, habría que analizarlo con mucha profundidad, porque por alguna razón todo lo que tiene que ver con el catolicismo, no me estoy refiriendo a la vida religiosa normal, sino cualquier actividad, universidad católica, periódico católico, cualquier actividad ajena al rito, parece que está mal visto. Y por alguna razón, insisto, que habría que analizar con mucha profundidad, España es de los países que, habiendo tenido un gran grupo de comunicación católico, como fue DICA, de la primera gran obra que hace en realidad el cardenal Herrera Oria en su etapa en que era solo abogado del Estado, desapareció en los años 80 y desde entonces España, a diferencia de Francia, de Portugal, de Italia, no tenía un grupo de comunicación que tuviese unos principios ideológicos y también fundacionales y, por tanto, de actividad que estuviesen vinculados a los valores del catolicismo. Y yo creo que en parte porque en ese proceso de secularización que se ha dado en todo Occidente y en España de una manera especial, nos avergonzamos de ser católicos. Bueno, yo no me avergüenzo y supongo que ustedes tampoco, pero quiero decir, hay como en una parte de la sociedad católica, de la sociedad española, que se avergüenza. Cuando yo era director de ABC, y se celebró en Madrid la JMJ y vino el Papa Benedicto XVI, hicimos un gran despliegue sobre la presencia. Había cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y aquel mes de agosto estaba Madrid lleno de gente y recuerdo que hacíamos mucha información de la jornada. Entonces un buen amigo me escribió: oye, ¿no te estás pasando con tanta información sobre la visita del Papa? Y dice: solo te falta hacer un póster. Y dije: hombre, qué gran idea, lo vamos a hacer. Hicimos un póster, aquel mismo que fue el último día de la visita del Papa, que lo hicimos inmediatamente, hubo que recurrir a una imprenta para hacernos casi 500.000 de póster. Y yo decidí poner una frase de la primera intervención del Papa Benedicto XVI, nada más aterrizar en Madrid para participar en la JMJ, que era: no os avergoncéis. No hay que avergonzarse de ser católico, todo lo contrario. Yo creo que es una gran alegría poder además compartir tu fe con los demás e incluso
pues poderles hablar de una de las más bellas noticias que la humanidad conoció, que fue la existencia de Cristo, que traía esa noticia vinculada con los humildes, con los pobres, con los niños, con los indefensos, en fin, era en aquel momento como muy emocionante pensar que había un Dios que hablaba del perdón, del amor, de la caridad, de la misericordia, etc. Y desde entonces hasta hoy no ha habido una noticia mejor. Y yo creo que, por tanto, nosotros los periodistas que creemos en la fe católica, pues no debemos de avergonzarnos, como yo creo que nadie se debe avergonzar de ser católico. Pero España tiene un gran complejo que tiene mucho que ver, y no es objeto de esta charla, tiene también mucho que ver con ciertos complejos que tiene la derecha política en España. Pero insisto que no es objeto de esta charla. Lo que sí creo es que, como decía Santa Teresa, que Dios también está en los pucheros, Dios está en todo. Y entonces, cuando uno se plantea hacer un periódico católico, no hay que pensar que el periódico tiene que ser información estrictamente religiosa, es decir, lo que dice el Papa, lo que dice la Conferencia Episcopal o el Evangelio del día, etc. Nosotros, cuando concebimos un periódico católico, lo que entendemos que nuestros principios y que nuestros valores se destilan y están presentes absolutamente en todos nuestros contenidos. No solo estamos también posicionados en cuestiones tan vitales como puede ser el aborto o la eutanasia, etcétera, etcétera, oponiéndonos a los dos, o lo que tiene que ver con las políticas educativas, o lo que tiene que ver con muchas políticas de adoctrinamiento político, valga la redundancia, que algunos gobiernos, tanto el central como los autonómicos, quieren poner en marcha, sino que la fe y nuestras ideas y nuestros principios y nuestros valores se espolvorean por todos los contenidos del periódico. Por lo tanto, cuando alguien entra en el debate, tiene que entender que entra en una oportunidad de tener una visión del mundo y de nuestro entorno y de nuestro país y de nuestras inquietudes desde una óptica católica. Eso, por tanto, y además hay que hacerlo muy atractivo. Herrera Oria, don Ángel Herrera Oria, cuando crea el debate, que él no lo crea, nace en 1910, pero él se pone al frente del debate en el 11. Pero cuando él se pone al frente del debate, escribe una frase que ha quedado para todos nosotros como una línea de actuación, que decía: primero periódico y después católico. Es decir, ¿qué quería decir? Hagamos un periódico profesionalmente bien hecho, un periódico hecho con calidad, un periódico que pueda atraer a la gente, y entonces gracias a eso podremos inocular nuestras ideas entre nuestros lectores, entre nuestras audiencias. Herrera Oria, cuando el padre Ayala crea la CDP y Herrera Oria se pone más al frente de ella, tiene dos ideas muy claras. Son dos ideas por las cuales él cree que se transforma para bien la sociedad. Dicho sea de paso, después les diré que también puede ser para mal. Pero él decía, ¿cómo podemos influir en la sociedad? Y él decía, con la educación por un lado y con la comunicación por otro. Es decir, si tú educas a los jóvenes y a los niños en unos determinados valores, en unos determinados principios y en una determinada cultura, y das a la sociedad unos contenidos que no solo son las noticias, también son las películas, las series, muchos contenidos, muchos programas, etcétera, etcétera. Con esas dos locomotoras tú puedes cambiar la sociedad. Eso lo tenía claro don Ángel Herrera Oria a principios del siglo XX, pero lo tuvo claro Jordi Pujol en Cataluña. Y Jordi Pujol en Cataluña, a partir del año 80, hizo esas dos cosas. Se quedó con la educación y financió, como ningún otro gobierno autonómico, a todos los medios de comunicación catalanes, incluido creando una máquina de propaganda enorme como es TV3. 40 años después,
40 años después de la iniciativa de Jordi Pujol en el año 81-82, ya saben ustedes lo que pasa en Cataluña. Es decir, evidentemente se puede transformar la sociedad, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, como todo en la vida, pero no cabe duda que con educación y con comunicación se puede cambiar la sociedad. Por eso es tan importante que tengamos periódicos o medios de comunicación católicos. Lo que ocurre es que entre cómo concebía Herrera Oria los medios de comunicación en la segunda década del siglo XX y lo que después fue el grupo Edica, que era el diario Ya, el Ideal de Granada, el Ideal de La Coruña, el Hoy de Badajoz, La Verdad de Murcia, que conformaban el grupo Edica y que se vendió a lo que hoy es Vocento, desde entonces ha cambiado mucho. Hoy el paradigma de los medios de comunicación se ha vuelto mucho más complejo, mucho más sofisticado. Entonces no había las cadenas de televisión que hay hoy en día, no había las plataformas que ofrecen todo tipo de contenidos de ficción, no había Internet, no había las redes sociales, las radios no tenían el desarrollo que tuvieron posteriormente y eso se ha vuelto mucho más complejo. Y hoy probablemente los católicos, y yo creo que desde la CDP existe la inquietud que partiendo del debate tengamos que saber ordenar y armar una plataforma de influencia en la sociedad española a través de medios de comunicación que, insisto, no puede ser solamente el texto escrito, tiene que ser también el audio de la radio, pero a través porque hoy ya la radio no solo se consume como antes clásicamente, bueno, a las 8 ya dan las noticias. Hoy uno escucha la radio en cualquier momento del día, hay podcast, puedes escuchar el programa del día anterior. Esto ha cambiado mucho, la forma de recibir la información ha cambiado de manera radical. Y como ha cambiado la forma de recibir la información, también ha cambiado la forma de emitirla. Y lo mismo ocurre con la televisión. Hoy la televisión convencional está casi en crisis. Cada vez menos gente ve la televisión convencional porque la gente pues ve programas en YouTube, ve Netflix, ve HBO, en fin, ve la forma en que adquirimos contenido se ha transformado de manera radical. El móvil juega un papel determinante a la hora de recibir la información. En el tiempo que vamos a estar aquí, probablemente muchos de ustedes, consultarán el móvil entre 3 y 7 veces. Es la media que la Fundación Telefónica estima que consumimos el móvil de media horaria. Vamos, cada hora entre 3 y 7 veces se consulta el móvil. Y en el móvil ya nos vienen no solo las llamadas de toda la vida, sino que por WhatsApp un primo te manda un vídeo, otro amigo te manda una información, que también es cierto que como consecuencia de esa multiplicación de capacidad de informarnos, porque ha crecido de una forma exponencial, también va mucha información falsa en esas noticias, sobre todo lo que llega por el móvil. Por lo que llega por el móvil viene mucha información falsa porque se pueden manipular los vídeos, o ir con la inteligencia artificial, se le puede cambiar la voz a una persona, con su propia voz, decir cosas que nunca ha dicho, etcétera, etcétera. Por tanto, hoy hacer información, hacer comunicación, comunicar es común unión, es establecer puentes entre ambos lados, entre unas personas y otras personas. Es mucho más difícil que lo era hace 100 años, pero mucho más difícil, es mucho más complejo. Las audiencias están más fraccionadas. Antes, con el debate de Herrera Oria, que sí voy a hacer un paréntesis para explicarles que el debate llegó a ser el primer periódico de España en los años 30. Vendía, aquí su redacción estaba en el edificio donde hoy está la COPE, en Alfonso XI, y en los bajos donde hoy están los estudios de la COPE estaba la rotativa del debate, y llegó a ser el primer periódico de Madrid. Vendía 400.000 ejemplares en esa época. Por la ley de protección o de defensa de la República fue intervenido varias veces
y cerrado por periodos de 2 y 3 meses en plena República. Pero cuando estalla la guerra civil, el 18 de julio del año 36, al día siguiente, el 19 de julio, es intervenido por el Gobierno de la República, lo cierran y en el edificio donde hoy está la COPE se saca adelante el periódico Mundo Obrero, con las mismas instalaciones, con la rotativa, etc. Después de la guerra civil logra salir 4 días, el día que termina la guerra civil y 3 días más. Y después el régimen que surge de la guerra civil, con el general Franco al frente, decide que el debate no puede seguir saliendo a la calle. Los argumentos eran muy dispares desde que el debate había aceptado la República, porque entonces eran un poco las indicaciones del Vaticano de que había que aceptar la legislación, la situación legal de cada país y en todo caso lo que se llamaba el accidentalismo histórico que defendía el editorial del debate el día en que se proclama la República en España. Ese es un argumento que se dice que pudo haber influido en el régimen Franco para prohibir la salida del debate. Otro también era una disputa entre accionistas y finalmente también, pues, en fin, podía haber otro tipo de argumentos que podía ser el vínculo con la CEDA, con Gil Robles, que en el fin de la guerra pues todavía no parecía que aceptasen el régimen en aquel momento y probablemente por eso no lo dejaron sacar. Pero lo cierto es que el debate dejó de salir en el año 36. El 19 de julio del 36 fue la última vez y quedaron 4 días a finales de la guerra civil. Y no volvió a salir hasta que el 1 de octubre del 2021 lo volvimos a sacar, pero lógicamente ya lo sacamos en digital. Recuerdo que cuando planteamos el proyecto al patronato de la ACDP, contándoles cómo era el proyecto, varias personas nos dijeron, miembros del patronato, pero ¿por qué no lo sacamos en papel? Claro, hoy en papel, desgraciadamente, no se venden los periódicos en papel. Es una pena. A mí me gusta mucho el papel porque yo me eduqué en la cultura del papel. A mí me gustan los periódicos de papel y además el papel te ayuda a ordenar el día, tiene un principio y un final y eso siempre en el esquema mental ayuda. Pero la gente ha dejado de comprar el papel. Yo no sé cuántos de los aquí presentes compran un periódico cada mañana, pero me temo que muy pocos. No voy a hacer esas cosas que hace Ángel Expósito, levanten la mano, pero sé que muy poca gente compra periódicos de papel. Lo sé entre otras razones porque en mi etapa de director de ABC y de director de la U de Galicia, pues uno va viendo siempre las ventas, cómo evolucionan de día en día, de semana en semana. Y así como en el 2010, que yo comencé como director de ABC, vendíamos 300.000 ejemplares, en el 2020 vendíamos apenas 50.000, es decir, una caída de 250.000 ejemplares. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con El País. El País hoy apenas debe vender 45.000 ejemplares, ha bajado muchísimo. Todos, La Vanguardia de Barcelona, El Correo de Bilbao, el Sur de Málaga, es decir, todos los periódicos hoy venden muy pocos. Como consecuencia de eso, el modelo de negocio de las empresas está cambiando de forma brutal y por eso nos vamos al mundo digital, que es un mundo mucho más barato. Es decir, hacer un periódico digital es muy fácil, lo podemos hacer cualquiera, 4 de ustedes, si quieren, y yo nos metemos en un piso con 4 ordenadores, hacemos un periódico digital. Otra cosa es que lleguemos a tener audiencia, pero hacer un periódico digital hoy por hoy es muy sencillo. Y eso ha complicado y ha vuelto más compleja, como decía al principio, el proceso de comunicación, el proceso en que tú emites noticias y una audiencia las recibe. Eso se ha vuelto altamente difícil, porque hay mucha oferta, hay muchísimos periódicos digitales, supongo que muchos de ustedes conocerán muchísimas cabeceras, pero además hay mucha oferta en el mundo de la tele,
en el mundo audiovisual, pero es que además hay mucha oferta en la radio y como consecuencia de eso se da un fenómeno muy interesante, pero tampoco estimulante, que es el fraccionamiento de las audiencias. Ustedes se pueden acordar a lo mejor cuando en Televisión Española, que solamente existía Televisión Española, la 1 y la 2, pues había un programa que se llamaba 1, 2, 3, respondo otra vez. Pues con el 1, 2, 3 se convocaban audiencias de 20 millones de personas. O sea, había 20 millones de españoles los viernes sentados delante de televisión viendo un programa de esas características. Hoy 20 millones de personas no los consigue nadie. No hay ningún programa de televisión, ni la selección española de fútbol intentando ganar el Mundial consigue 20 millones de televidentes. Lo mismo ocurría con los telediarios de la época o con el informe semanal de la época, conseguían audiencias millonarias. Hoy no hay ningún informativo de televisión que supere el 1 millón de televidentes. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha fraccionado la audiencia. Pero como consecuencia de eso, también ha ocurrido que al fraccionarse la audiencia, la gente se ha polarizado más. Y a eso contribuye mucho el famoso algoritmo. Es decir, ahora, como a través de tu móvil tú puedes entrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en los mensajes que te envían de tus amigos, tus hermanos, tu entorno, en función de lo que tú utilizas, tu móvil, hay un motor en algún lugar del mundo, en muchos lugares, incluso de esos motores están en el fondo del mar. Por ahí, algunas de las compañías que se dedican a esto tienen auténticas instalaciones espectaculares en lugares muy recónditos, que están buscando, son aparatos, no es inteligencia, le llamamos inteligencia artificial, pero son aparatos que buscan de forma rapidísima y entonces te van ofreciendo contenidos. Entonces, como ya saben que tú tienes una tendencia determinada, ideológica, te ofrecen contenidos en eso, no lo hacen con mala voluntad, lo hacen creyendo que están haciendo un servicio, pero nos están restando, nos están hurtando contenidos de todo tipo. Por eso la sociedad se está volviendo, sobre todo en Occidente, en Europa, y en Estados Unidos, en Canadá, lo que denominamos la sociedad occidental, se está volviendo mucho más extrema, más polarizada. Nos estamos yendo a los extremos, hasta el punto que un país tan civilizado como los Estados Unidos, pues, decía Bill Gates, dice: yo tengo el temor de que mi país puede acabar en una guerra civil. Y decía él, y yo no sé en qué bando voy a estar. Pero, efectivamente, ahora mismo los norteamericanos viven una polarización como no han vivido nunca. En España lo están viviendo ustedes. Pero lo mismo ocurre en Italia, lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en el Reino Unido. Es decir, la sociedad occidental, curiosamente, por los avances tecnológicos, por los avances que la tecnología nos está permitiendo acceder a muchos contenidos, nos encontramos con el problema de que no es que tengan la voluntad de dirigirnos, pero nosotros mismos caemos en la trampa de que la tecnología nos ofrece solo unos contenidos y nosotros no nos abrimos a la pluralidad. Y si no nos abrimos a la pluralidad, estamos perdiendo muchos matices. Lo que ocurre es que desde una parte de la sociedad yo creo que hay más buena voluntad que por otra. Pero en todo caso, si no nos inoculamos lecturas y visiones más plurales, corremos el riesgo de empobrecernos intelectualmente. Esto no quiere decir que tengamos que renunciar a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestra posición. No. Pero para reafirmarnos en determinadas ideas conviene tener una visión mucho más amplia de lo que está aconteciendo y de lo que está ocurriendo. Y eso es un poco lo que nosotros pretendemos hacer desde el debate. Es decir, sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestros valores, definiéndonos abiertamente como un periódico católico que defiende el humanismo cristiano, que defiende la doctrina social de la Iglesia, sin renunciar y sin avergonzarnos de nuestras ideas, intentamos ampliar
el abanico de la oferta de contenidos para que además cumplamos con lo que decía don Ángel Herrera Oria, que era ser un periódico primero profesional, después católico, y yo añadiría ameno, es decir, que cuando alguien entra en el debate se pueda, yo no digo divertirse pero desde luego le resulte ameno la lectura y tenga un contenido que le ayude a conformarse una opinión sobre los problemas que están viviendo y que siempre ocurrirán, que están ocurriendo en este momento en nuestro país, pero en la sociedad en general. Hay que estar abiertos al mundo entero. Por tanto, en España, y yo no quiero extenderme mucho y creo que además puede ser mucho más enriquecedor y divertido un coloquio posterior, pero en España sí es cierto que la batalla cultural, la batalla de las ideas, por parte de la derecha y en parte también de la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia no estoy hablando de la jerarquía de la Iglesia, sino de todos los católicos, la batalla cultural se abandonó, se le dejó a la izquierda. Y la izquierda tomó posiciones tanto en la enseñanza de manera muy clara a partir de los años 80, como de los medios de comunicación. Hoy el 70% de los medios de comunicación tienen una visión desde la izquierda y le cuentan y le hablan a la sociedad desde la izquierda y hacen crítica y análisis y oferta de contenidos siempre desde una visión desde la izquierda, excesivamente alejada de la idea de Dios y un poco, incluso a veces, abrasiva contra determinados movimientos, como puede ser la propia Iglesia Católica, ¿no? Y, sin embargo, la derecha, tanto en la enseñanza como en los medios, pues se ha retraído. Hay movimientos importantes ahora de reacción. El hecho mismo de que haya aparecido el debate es una demostración de lo que estoy diciendo, pero seguimos teniendo como cierta vergüenza. Nos da vergüenza defender nuestras ideas y hacerlo de forma, yo no digo vehemente, pero desde luego con determinación. Yo siempre digo, cuando tengo oportunidad, que yo voy a defender mis ideas con determinación, con firmeza, educadamente, civilizadamente, democráticamente, pero no voy a abdicar de defender lo que pienso, ¿no? Y creo que eso es uno de los pecados que a una parte de la sociedad española le ha frenado a la hora de defender lo que de verdad les movía ideológicamente. Por tanto, más que nunca son necesarios medios como el debate. No estoy aquí solo para que lean ustedes todos los días el debate, que espero que lo hagan. Espero que desde hoy ya tengamos 100 lectores más, aparte que algunos ya lo leían, ¿no? Pero estoy aquí para decir ese mensaje que a mí me conmovió cuando escuché a Benedicto XVI, que decía, así como San Juan Pablo II siempre recordaba la frase del Evangelio, no tengáis miedo. A mí creo que después de no tener miedo, lo que dijo Benedicto XVI, no os avergoncéis. No hay que avergonzarse, al contrario, hay que sentirse orgulloso de conocer esta gran noticia que es la idea y lo que representa la fe católica, ¿no? Y podemos hacerlo de muchas maneras, y no cabe duda que en el mundo moderno, donde los medios de comunicación son tan importantes, el tener este contenido, este motor ideológico y este motor también digamos, de fuerza física hacia adelante, no debemos abdicar de él ni renunciar de él. Insisto en que en España hemos sido muy timoratos, no sé si por complejo, no sé si por cobardía, no sé si por comodidad, pero yo creo que ha llegado la hora de dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla de nuestra fe. Insisto,
sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de malas formas, de manera civilizada, de manera educada, pero también de manera firme. Y eso es un poco la esencia de lo que hoy es el debate. Me gusta mucho que se diga contra viento y marea, porque efectivamente contra muchos vientos y contra muchas mareas hay que hacer hoy un periódico, un medio de comunicación de estas características. Yo siempre cuento, yo dirigía La Voz de Galicia, los más jóvenes no se acordarán, pero en el año 2002, cuando ocurrió aquel desastre ecológico del Prestige. Y claro, yo siempre digo que eso tenía mucho que ver con el azar, porque era un barco que había salido unos días, un petrolero que había salido unos días antes de un puerto ruso con un petróleo horrible. ¿Y quién iba a decir que cuando iba a pasar a la altura de las costas de España, allí en Galicia, frente a Finisterre, iba a desatarse una tormenta de esas que se desatan en noviembre, en diciembre, con unos vientos huracanados, un mar? Y el viento no lo para nadie, nadie, salvo Cristo cuando paró el viento con los apóstoles y se asombraron y dijeron, ¿quién es este que logra parar el viento, ¿no? Pues desde entonces y hasta hoy nadie para el viento, y yo creo que el viento nuestro, el viento del catolicismo, tiene que volver a soplar con firmeza, pero de manera fecunda. Y a partir de aquí me abro a todas sus preguntas y a cualquier duda, o comentario, o precisión, o discrepancia. Muchas gracias. Gracias, Bieito, por ilustrarnos sobre la situación actual en los medios de comunicación en España, pero sobre todo por infundirnos, yo creo, la fuerza y la esperanza para defender sin miedo, como decías, y con determinación y firmeza nuestra fe católica. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Habrá un micrófono y quien quiera, pues directamente que levante la mano y que aproveche esta gran oportunidad que, como bien decía Bieito, creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Buenos días. Yo solamente quería preguntarle cómo puedo yo leer su periódico, que no lo sabía, que tenían un periódico. Pues muy fácil. ¿Tiene usted móvil? Sí. Pues nada, pone usted allí en Google el debate, sí, y ya le aparece inmediatamente. Vale. Siempre con el dedito. Vale. Nada, muy sencillo, muy vale. Sencillo. Y además es gratis. Bueno, es igual. No, porque otros cobran, ¿eh? Nosotros no. Nosotros nuestra fortaleza, la fortaleza del debate va a consistir en tener, ahora estamos reconocidos, claro, la audiencia oscila, un día tienes 1 millón, otro día tienes 800.000, otro día, depende del día, de la semana, del mes, en fin, y de muchas circunstancias. Nosotros tenemos auditado por la empresa que audita todas las audiencias de España 1.050.000 lectores diarios de media, y por Google Analytics 1.200.000. Pero nosotros, la fortaleza del debate y, por tanto, la fortaleza de nuestro proyecto y de nuestras ideas está en tener muchos lectores. Cuantos más lectores tengamos, más vamos a influir en la sociedad. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, doctor. Pues mi padre trabajó en el Ya, cuando estaba en más de Nurria, y siempre decía que era una empresa, una línea. Entonces, lo que le quería preguntar, que hoy en día con todo el procesamiento de la información que hay, como usted bien dice, el debate... Lo tienes que poner así. ¿Cómo puede abordar un acceso a Internet un católico con toda la información que hay, las noticias fake? Por ejemplo, me referiré, por las noticias que dan sobre el Papa, ¿no? Que si el Papa ha dicho esto, es lo contrario. ¿Cómo puede abordar un católico hoy en día el acceso a Internet con cierta
protección de una línea editorial que le da cobertura para poder acceder a esa información? Hombre, es difícil, eso va a depender mucho de cada uno y de su curiosidad. La media diaria que un ciudadano español tiene para dedicarle a leer información se estima en 20 minutos, ¿no? Por eso había un periódico que se llamaba 20 minutos, porque lo hacía con la pretensión de decir, léeme a mí, dame tus 20 minutos, dámelos a mí. Nosotros efectivamente luchamos todos por ese tiempo del ciudadano medio, de esos 20 minutos que nos los otorgue a nosotros. Uno de los grandes, de las situaciones contradictorias que vive hoy es que el ciudadano moderno tiene mucha información gratis, mucha, que viene aquí, y poco tiempo libre. Entonces, nosotros estamos disputándonos su tiempo. Queremos 20 minutos de su tiempo. Entonces, claro, ¿cómo puede hacer uno? Es decir, ¿a quién le otorgo mis 20 minutos? ¿A quién le doy mi confianza? Yo no le puedo decir lo que yo le diría. De momento, lea usted el debate, que va a quedarse tranquilo. Y a partir de ahí, pues ya usted va viendo lo que le ofrece cada uno, ¿no? Uno de los rasgos más importantes de una cabecera o de un medio de comunicación, de los rasgos más importantes es la credibilidad, es la fiabilidad. Mire, yo lo que le cuento es verdad. A lo mejor no le cuento todo porque no lo sé, y a lo mejor algún día me equivoco. Decía Phil Graham, un editor del Washington Post muy famoso, decía, la diferencia entre los buenos periodistas y los malos periodistas es que los buenos, cuando se equivocan, lo reconocen. Entonces, es decir, fíese de aquellos que reconozcan sus errores, si le puede servir de referencia, pero leyendo el debate lo tiene arreglado. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo garantizar la viabilidad económica y la independencia ideológica del diario? La viabilidad económica. Pues efectivamente, la viabilidad económica es fundamental, porque de hecho, en fin, yo llevo ya 44 años dedicados al periodismo y muchos años, un poco por el azar, pero bueno, he tenido que ser directivo. Y yo siempre digo que los directivos de un medio de comunicación tenemos el mandato moral de hacer rentable el medio, porque la rentabilidad nos hace libres. Es decir, por ejemplo, en el caso del debate, si nosotros logramos autofinanciarnos en este caso nosotros lo hacemos con la publicidad, pues un poco el mismo esquema de la radio. Nosotros queremos tener mucha audiencia y con esa audiencia a los anunciantes le decimos, nosotros llegamos a mucha gente, llegamos a 1 millón ahora, esperamos que dentro de poco lleguemos a 2 millones. Cuanta más gente nos lea, pues mejor vendemos la publicidad. Pero tenemos que ser rentables, es decir, no necesitar dinero ni de gobiernos, ni de instituciones que tengan, digamos, algún objetivo perverso. O sea, que nosotros nos autofinanciemos por nuestra propia actividad. Tenemos la suerte, en este caso, que el propietario y accionista único del debate es la CDP, es decir, que es una fundación y que no tiene ánimo de lucro y que además en sus fines precisamente se llamaba Asociación Católica de Propagandistas, o sea, que nació para propagar y para darle publicidad a sus ideas, ¿no? Y entonces, en este caso, tenemos la suerte de que tenemos más tranquilidad económica, por ejemplo, que otros competidores nuestros. Pero tenemos un plan para que en el año 27 ya ganemos dinero. Y ese dinero va a redundar en que mejoraremos el periódico. Cuanto mejor nos vaya económicamente, mejor periódico haremos. Esto está muy demostrado. Cuantos más periodistas tienes, más información haces. Cuanta más información haces, llegas a más público. Cuanto más público tienes, más grande, más influyes, etcétera, ¿no? Entonces ese es el círculo virtuoso y en eso tenemos que estar. Y la segunda parte era
La libertad... Ideológica. Bueno, yo creo, vamos a ver, yo creo que en este momento de la vida de España cada uno es libre de dedicarse a lo que, de defender lo que estime oportuno. Nosotros lo tenemos claro. Yo respeto mucho a nuestros colegas que cosas que ellos no hacen, Por ejemplo, el diario El País tiene una columna llamarnos la fachosfera y ultras y no sé qué. Bueno, ya sabes que siempre te van a insultar. En todo caso, cuanto más te insultan, mejor síntoma, porque antes te ignoraban, ahora ya no nos ignoran, ya están citándonos con mucha frecuencia. Pero nosotros, evidentemente, nosotros tenemos lo que define al debate son los valores que defiende. Es decir, ¿nosotros qué defendemos? Nosotros defendemos a la Iglesia Católica, defendemos la familia, defendemos una economía social de mercado, pero social, como defendemos los principios del humanismo cristiano, defendemos la unidad de España, defendemos la cultura española, defendemos toda la riqueza de la cultura española, pero por supuesto la propia lengua española junto con otras, pero la lengua española, defendemos la corona, defendemos el orden constitucional, defendemos el Estado de Derecho, y todo eso lo vas viendo en la lectura diaria y en nuestra posición en torno a las informaciones, ¿no? Y perseguimos o criticamos o denunciamos situaciones que creemos que van contra esas ideas. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, el adoctrinamiento en las escuelas en determinadas direcciones. O, por ejemplo, cercenar o hacer desaparecer la libertad educativa o los centros de educación especial, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos define lo que defendemos y lo que atacamos. Y un poco he hecho una síntesis de las dos cosas que hacemos, ¿no?